congregación, Dios les bendiga. Vamos a seguir aquí en el banquete. Ha sido buenísima la alabanza, de verdad que yo deseo que el Señor se haya glorificado con esa alabanza. Amén. Que Él se haya sentido honrado, que hayamos sido un perfume a sus pies. Siempre mi oración es: Señor, no quiero ser incienso extraño. Incienso extraño termina mal. Entonces, que seamos un perfume a los pies del Señor. Y bueno, doy la bienvenida también a los que están al otro lado de la pantalla. Que sea el Señor glorificándose también en sus vidas. Y bueno, vamos a orar, necesito orar. Bueno, bendito y amadísimo Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias, Padre, por tus muchas bendiciones, por tu amor, por tu cuidado, Señor, porque tú eres, Señor, todo eso que hemos cantado y mucho más. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio, tú eres el Shaddai, tú eres quien pelea por nosotros cada una de nuestras batallas. Tú eres la roca fuerte, Señor, donde podemos escondernos. Y como lo dijo mi hermana Diana una y otra vez, tú eres el Rey de Reyes. Ese eres tú, Señor, Rey de Reyes, mi Dios y Señor de señores. Y realmente yo te suplico, Padre Celestial, que seas tú aquí en medio nuestro, Señor, llevándote toda clase de distracciones, Padre Celestial. Aún el sueño, mi Dios, que no nos venga el sueño los que no hemos dormido, Padre Celestial, y que seas tú sosteniéndonos, fortaleciéndonos, Padre, abriendo nuestros ojos de nuestro entendimiento, Padre Santo. Que la palabra que aquí escuchemos, Señor, como siempre digo, no sea esa lectura de eso pasó allá y no tiene nada que ver conmigo. No, mi Dios, sino que nos ayude siempre a aplicarla a nuestra vida. Así que gracias por oírnos, mi Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo se mueva con poder en esta mañana, Señor, en el tiempito que nos queda, Padre. Y que redimas mi tiempo, Señor, y gracias. Gracias por este privilegio, Señor, que le tenemos mucho miedo, pero es un privilegio, Padre. O yo le tengo mucho miedo, pero gracias, Padre Santo. Te lo agradezco todo en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hace 2 semanas estuvimos viendo que Nehemías, en el capítulo 12, él nos empieza a hacer un recuento de los sacerdotes y levitas, pero resulta que de los primeros versículos, esos sacerdotes y levitas que leemos no son en tiempo de Nehemías, son en tiempo de Zorobabel, los que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa. Eso lo leímos ahí en Nehemías, ¿cierto? Nos dimos cuenta que Nehemías estaba como regresando en el tiempo, casi 100 años atrás. Y a mí me pareció interesante eso de que Nehemías se regresara, y dije, pues hay que regresarnos. Y me parece eso interesante estudiar esta parte de la historia de dónde desciende Zorobabel. Así que entonces hoy lo que vamos a estar es como en un paréntesis de Nehemías. Vamos a estar con Zorobabel. Bueno, ya lo empezamos hace 2 semanas, hablando de Zorobabel y un poco de lo que él había hecho, pero casi que yo recuerdo que les dije que Zorobabel era nieto del rey Joaquín. Y Joaquín había sido llevado a Babilonia por Nabucodonosor. Pero me di cuenta que en realidad no les mostré su genealogía. O sea, yo se los dije y ya está, pero no fuimos a ver en la palabra dónde es que desciende de él. Y entonces vamos primero a ver esto, su genealogía, así que nos vamos a devolver un poco más en el tiempo. O sea, ya no es en Zorobabel, sino que vamos a ir un poco más. Y vamos a leer Mateo 1, versículos 11 y 12. Mateo 1, versículos 11 y 12. Y nos ponemos de pie como respeto a la palabra. Tenemos dos porcioncitas y las dos son muy cortas, pero merece la pena honrar al Señor poniéndonos de pie. Y dice la palabra: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos,
en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Y ahora vamos a ir a Primera de Crónicas 3. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 18. Y dice: y los hijos de Josías, Johanán su primogénito, el segundo Joacim, el tercero Sedequías, el cuarto Salum. Los hijos de Joacim, Jeconías su hijo, hijo del cual fue Sedequías. Y los hijos de Jeconías, Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osama y Nedavías. Y siempre nos estamos encontrando con nombrecitos. Si está pensando tener bebé, y tiene mucho para escoger. Bueno, se pueden sentar, se pueden sentar. En los dos estamos leyendo casi los mismos. Es la genealogía, lo que les estoy diciendo de Zorobabel. Pero claro, entonces estamos leyendo un poco más atrás. Lo que yo les había dicho es de que Zorobabel era nieto de Joaquín. Pero a que no leímos en ningún momento Joaquín. Pero sí es Joaquín y es Jeconías. Joaquín fue el penúltimo rey de Judá. Su nombre Joaquín en hebreo, yo no lo sé pronunciar, es como ya ha establecido lo que significa en realidad. Y también conocido como Jeconías. Joaquín es conocido también como Jeconías. Y en hebreo es Yeconé ya, que quiere decir ha establecido ya. O sea, como que Jehová es el que lo ha establecido. Este rey gobernó en el periodo 598 a.C., 597 a.C., pero veremos que eso es un aproximado, porque ya veremos que no fue un año. Fue muchísimo menos. Era hijo y sucesor de Joacim. Duró tan solo 3 meses en el trono. Se le acabó el reinado pronto. Y antes de entregarse al rey babilónico, antes de él entregarse a Nabucodonosor. Nabucodonosor saqueó Jerusalén, eso ya lo habíamos visto, deportó a miles de notables, de personas nobles y de gente obrera, o sea, los que tenían como un arte, él se los llevó. Obvio se llevó al rey y ahí también se llevó al profeta Ezequiel en esta deportación. Las pérdidas materiales fueron enormes, él se llevó todos los tesoros del templo. Y el pueblo judío quedó dividido. Y me estaba acordando la oración del hermano, un reino dividido. Eso fue lo que pasó, el pueblo quedó dividido entre los deportados y los que permanecieron en Judá. Parece que Ezequiel y otros muchos siguieron reconociendo a Joaquín, aún así allá como rey, a pesar del cautiverio. En el año 562 a.C., Joaquín, esto se los adelanto ya, aunque vamos a ver muchas cosas en medio, Joaquín fue liberado por el sucesor de Nabucodonosor, Evil-Merodach. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes, podemos leerlo, Segunda de Reyes 25, del 27 al 30. Segunda de Reyes es antes de Primera de Crónicas, o sea que es unas paginitas atrás. 25 del 27 al 30. Y dice, mira, el reinado le duró 3 meses, pero vamos a ver el cautiverio, cuánto le duró. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes,
que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Claro, la que le quedó de ahí en adelante. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo todos los días de su vida. Pero 3 meses le duró el reinado y fue cautivo, 37 años. Para que veamos lo que pueden causar nuestras decisiones. Malas decisiones. Esto también lo encuentran en Jeremías, si luego quieren leerlo, en Jeremías 52, del 31 al 34. Nos está contando lo mismo. Como dato curioso también les quiero contar que otra persona que fue transportada junto con él, que es muy apreciada por nosotros aquí en el Shaddai, porque cada Purín estamos leyendo, en Esther 2:5-6 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ahí es cuando tú dices, ¡wow! ¿Cómo se empieza a conectar? Porque, claro, leemos Alicia, ¿cierto? Y, ay, esa pereza, tanto nombre, y uno no entiende, y qué pereza. Pero cuando vas leyendo un libro con otro, ¡wow! O por lo menos a mí es que me da como un gozo, una alegría. Es esto. Nabucodonosor, dame cuenta, ahora ya, fue con ese Joaquín, que es que también es Jeconías y que también es Conías, es lo mismo. Y entonces yo pienso en mi hijo, que se llama Michael, pero que significa Miguel, pero que en otros países es Mijael, y no sé qué, y yo, pues es lo mismo, para no perdernos, ¿no? Entonces, ahora veamos cómo es llevado cautivo a Babilonia. Vamos a ir a Segunda de Reyes 24:6. Vimos primero que le duró la cautividad 37, o sea, yo ya les chivé eso, pero vamos a ver cómo fue que fue llevado cautivo. Vamos a leer 24:6. Dice: y durmió Joacín con sus padres y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Y ahora vamos a saltar del 8 hasta el 16. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. O sea que ya era un catano cuando salió del cautiverio, 50 y tantos ya tenía. Cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija del Natán de Jerusalén. ¿Y qué pasó? Versículo 9, ¿qué hizo? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Él tenía la opción de elegir. ¿Puedo hacer lo mismo que mi padre? O totalmente lo contrario. Para que no digamos es que fue culpa de mi papá. ¿Vale? Pero como padres debemos vigilar el ejemplo que damos a nuestros hijos, porque ocasionamos mucho daño. Entonces, hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Pero es el 8º año del reinado de Nabucodonosor, ¿vale?
Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. O sea que son 2 tesoros enormes los que se llevaron. Y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Y para los que les gusta escudriñar e ir a las concordancias, también les tengo un dato. Leímos que de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, ¿cierto? Pero resulta que en Segunda de Crónicas, y quiero que lo vean con sus ojos, Segunda de Crónicas 36:9, dice que de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. La diferencia entre estos 2 relatos es probablemente debido al error del copista de Crónicas. Aunque por eso los copistas, cuando estaban escribiendo, porque van escribiendo letra a letra, es para eso, de no cometer errores, de que la palabra fuera lo más fiel posible, pero aún así se acoló. ¿Vale? La diferencia entre estos 2 relatos es probablemente, como les dije, debido al error del copista de Crónicas, porque algunos manuscritos hebreos, siriacos y arábigos dicen 18 en Crónicas también. Entonces esta copia que nos ha llegado a nosotros a día de hoy, de donde copiaron esta, traía este fallo. Pero sí hay escritos hebreos, como les digo, que dice que tenía 18 años, ahí en Crónicas. ¿Estamos? O sea que la edad era 18 años. Así que por lo que 8 debe ser un error de transcripción. Aparte de que también leímos en Segunda de Reyes, en el 24:15, que también sus mujeres fueron llevadas con él. Yo con 8 años no creo que tuviera mujeres, como mucho lo habrían prometido, pero ya tener mujeres, no. Entonces me cuadra más lo de 18 años. Sí, eso sí, ya con 18, mujeres sí están muy espabiladitos para enredarse. Así que quiero volver al versículo 8 de Segunda de Crónicas, ¿no? No, de Segunda de Reyes. Ya les dije que íbamos a estar para allá y para acá, para allá y para acá. Si no, se los apunta y luego vuelve y la escucha. Ay. Sí, Segunda de Reyes 24. Bueno, en realidad es el versículo 9, donde dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Lo hizo lo malo, continuando con la tradición de los reyes perversos de Judá, como su padre y su abuelo. Porque cuando nos devolvemos un poquito así y empezamos a ver, leemos que Joacín, su padre,
versículo 36 del capítulo 23, dice, de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y te vas a ver lo de su padre y dice lo mismo. Te devuelves un poquito más al 32, y Joacás hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y así, wow. Porque de todos los reyes de Israel leemos que hicieron lo malo, de todos. De Judá encontramos alguno que hizo lo bueno, que al Señor le agradó. Pero estamos viendo que Joaquín, Jeconías o Conías, que es lo mismo, hizo lo malo. ¿Vale? Entonces Jeremías dijo de Joacim, padre de Joaquín, que no tendrá quien se siente sobre el trono de David. Ya a su padre, al padre de Joaquín, ya Jeremías le estaba diciendo, no vas a tener quien se siente en tu trono. Y efectivamente se cumplió, porque ese poco le duró el reinado, 3 meses. ¿Cierto? Y en Jeremías 36:30 lo pone. Jeremías 36:30. Dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. O sea que ni enterrado iba a ser este hombre. El padre de Joaquín, ¿vale? La palabra sentar aquí significa sentarse con firmeza o residir. Y el corto reinado de Joaquín, pues dice que efectivamente no se sentó. Ciertamente no fue un reino firme. Y Sedequías, sucesor de Joaquín, era el hermano de Joacim, no su hijo. ¿Qué es lo que acabo de decir? Cuando se llevan a Joaquín, Nabucodonosor va a dejar a uno reinando y le va a poner por nombre Sedequías, porque incluso él se llama de otra manera. Pero no es hijo de Joaquín, sino que es hermano. ¡Wow! Se les acabó el reinado. Sí van a haber reyes, pero en realidad no son siguiendo la línea. Vamos a ir a Jeremías 22. Devolvámonos un poquito. Y Jeremías es un libro de que nos dice muchas cosas, pero claro, capítulos allá, acá, y más adelante encontramos algo que pasó más atrás, o sea, hay que estar muy, muy atento. Jeremías 22, del 24 al 30, dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. O sea, a Joacim su padre ya se lo había dicho. De ti no van a descender ya más reyes. Pero ahora es que se lo está diciendo a Joacim. Te arrancaría. Dice, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Está diciendo, sí, te voy a entregar. Dios se lo está mandando a decir. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis.
y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Escribid lo que sucederá a este hombre, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¡Wow! Vemos que como hijos no es que es mi vida. Nuestra vida afecta aún a nuestros padres. Aún su madre fue llevada cautiva con él. Arrastramos a nuestros padres, arrastramos a nuestros hermanos, arrastramos a nuestros hijos. Judá y los líderes de la casa de David creían que eran demasiado amados por Dios como para ser juzgados. O sea, ellos estaban como tan seguros, somos el pueblo escogido de Dios, que pensaron que no iban a ser juzgados. Y mira lo que le dijo ahí. Dios promete que incluso si fueran de tanto valor como el anillo de Dios en su mano derecha, de allí lo iba a arrancar. Al quitarse el anillo, Dios ha rechazado su liderazgo y se lo ha dado a Nabucodonosor. ¿Se lo entregó? Es que el que no quiere servir a Dios quiere servir a otro rey. Eso está claro. Ah, Conías, no quieres servirme. Eres libre. ¿Tú quieres servir a otro rey? Vete con ese rey. A ver cómo te paga. ¿Y cómo le pagó ese rey? Con 37 años de cautiverio. Lo leímos, ¿cierto? Conías dice, un trasto que nadie estima. Es la pregunta que hace ahí, ¿no? Es un trasto que nadie estima. ¿Y cuál es un trasto que nadie estima? Un orinal. Con eso lo estaba comparando. ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor y fuego consumidor. Entonces no juguemos con la misericordia de Dios. El reino de Judá estaba jugando con la misericordia de Dios por cientos de años. Mucha paciencia les tuvo porque los aguantó 100 y pico de años más que a Israel. Y estaba mandándoles a los profetas, arrepentíos y convertíos de vuestros pecados. Y no querían escuchar. Los mismos reyes maltrataban a los profetas. No querían escuchar. Conías es llevado cautivo a Babilonia por su maldad. Dios permitió que Joaquín fuera llevado cautivo a Babilonia. Su presencia en Babilonia es autenticada además. O sea, que no es que solo lo pone la palabra, porque claro, la gente quiere negar la palabra de Dios. Ah, no, eso no está ahí escrito, eso no es verdad. No, no. Hay escritos allá en Babilonia donde hablan de este rey, de Conías o de Joaquín. Hay tablas en las que dicen el aceite y la cebada que eran destinados para él y para su familia. Hay datos desde el 592 hasta el 569 a.C. Y ellos lo nombran como Joaquín, rey de Judá. O sea, no quieren creerle a la palabra. Perfecto, no le crean a la palabra. Un día van a tener que postrar. Pero la historia lo corrobora, lo confirma. ¿Estamos? Y ahora vamos a regresar
a Segunda de Reyes 24. Así no se me duerme. ¿A qué no? ¿A qué no? Segunda de Reyes 24. Pero vamos a leer ahora en el 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. O sea que Nabucodonosor no solo se llevó los tesoros materiales, sino también los tesoros humanos. Se llevó las personas que para él tenían algún valor, ¿cierto? Cualquiera que tuviera actitudes o habilidades fue llevado cautivo a Babilonia. Y lo vemos, ¿cierto? A día de hoy también. El enemigo llevándose de las iglesias a nuestros hijos, ¿cierto? Para que sus talentos que Dios les ha dado no sean aprovechados en la congregación. A que aprendan otras culturas y prácticas y adoración a otros dioses. Se lleva a las mejores voces. ¿Cuántos cantantes famosos con voces preciosas han salido de iglesias porque estaban en el coro? Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que él busca. Personas que nosotros decimos, ¡qué inteligente! ¿Cierto? Y son cautivas en todo tipo de adicciones. En el alcohol, en la cocaína. Hoy en día ves el fentanilo, que ves que te da tristeza ver esos videos. Cautivos. ¿Y cuántos talentosos? ¿Cuántos actores terminan en la calle? Porque han caído en adicciones. Ludópatas. Esta mañana me daba tristeza. Esperábamos a mi hermano para ir a Suera. Y a las 8 de la mañana ya estaban subiendo la persiana de una casa de juego. Y efectivamente empezaron a entrar clientes. O sea, no esperan ni que el día empiece. Ay, lo siento, es que yo soy muy llorona. Y lo pierden todo por no haber sabido usar esa inteligencia, esos talentos que Dios les dio, esos dones que Dios les dio, porque Dios nos ha creado para buenas obras y es para que lo adoremos a Él. El diablo usa artimañas similares cuando quiere quitar del medio personas valientes para defender la verdad de Dios. Y caen pastores, escuchas noticias, hombres que predicaban la palabra de una manera hermosa y caen. ¿Por qué nosotros que no hemos madurado todavía pensamos que estamos firmes? Al dejar solo a los pobres y a los faltos de habilidades en la tierra, se podría asumir que Jerusalén ya no causaría problemas a Babilonia. Él entendió que él se llevó a los guerreros, a los valientes, a los guerreros. Ya estos los puedo dominar. ¿Y saben qué? O sea, en esta porción de los que se quedan, no es buena cosa lo que Dios les va a decir. Porque Dios también ya les había mandado decir, vayan a Babilonia, compren casas, tengan hijos. Y parecía contradictorio, ¿cierto? Pero a los que obedecieran esa palabra iban a estar bien. Los que no obedecieron no iban a estar tan bien. Pero me gozo en el sentido, en la palabra de Dios y el humor de Dios. Aunque, como ya les dije, los que quedaron en Judá no les espera cosa buena. Digo, el humor de Dios es por nosotros. A día de hoy.
Porque cuando leemos Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 del 26 al 31. Bueno, no, vamos a leer desde el 25. 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿No siente que les habla a ustedes? Yo siento que me habla a mí. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, o sea, por Él, no es por ti, por lo que tú puedes hacer, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Y es así, aquí no vemos muchos sabios, muchos fuertes, ni muchos nobles. Bueno, yo no sé si ustedes tienen alguno por ahí un título y yo todavía no sé, el marqués Ales y no, la condesa Yulisa. Yo todavía no lo he escuchado. Entonces no, pero sin embargo, wow, el Señor nos escogió. Nabucodonosor escogió lo mejor, pero Dios nos escogió a nosotros lo débil, lo que no es tan fuerte, lo menospreciado. ¡Wow! Gloria a Dios, ¿no? Dice que para justificación, santificación y redención. ¿Cómo no enamorarnos de este Dios? Que fue Él el que nos escogió. Yo en mis planes no estaba escogerlo. Y sin embargo Él me escogió a mí. Entonces vimos que Dios hizo una maldición, ¿cierto? A Jeconías. Ninguno de sus descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. ¿Les surgen a ustedes dudas? ¿Alguna pregunta, una inquietud? Es para hacernos pensar, ¿cierto? En resumen, vemos que después de la dispersión, Zorobabel es el heredero al trono. Sin embargo, no es lo que pasa. Hace 2 semanas estuvimos leyendo textos donde él vino como gobernador. Él no llegó a Judá como rey. No. Sería en el linaje, sí, el que le tocaría el trono. Pero no. ¿Es por la maldición que Dios hizo a su abuelo Conías? ¿O a Joaquín? ¿O a Jeconías? Y ahora, el problema es que la maldición de Jeconías parece invalidar el derecho de Jesús al trono de David. Porque ya no es que Zorobabel no llegara como rey, pero ¿y Jesús? El pacto davídico prometió que el Mesías, el hijo de David, reinaría para siempre en el trono de Jerusalén. ¿Sí o no? Y vamos a recordar este pacto. Primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Y yo me imagino uno de fuera diciendo, ¿ven? Es que se contradice mucho. Pues no. Primera de Crónicas 17. Necesitamos el Espíritu Santo para que nos dé entendimiento, nos dé discernimiento y no perdernos.
Primera de Crónicas 17, del 11 al 14. Este es el pacto. Ay, Dios mío, yo no estoy en Crónicas. Estaba en Reyes. Ay. Ahora sí. Dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, claro, el Señor le está hablando a David, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de mí, o sea, de Saúl. Sino, antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Efectivamente no fue Salomón. Salomón murió, él estiró también la patica, o encogió los pies, o colgó los guayos, como lo quieran definir. O sea que estaba hablándonos del Mesías. Él es el Rey de Reyes, Él es el que va a reinar para siempre, que su reino no tendrá fin. Wow. Si Jesús es un descendiente de Jeconías, ¿cómo puede ser el Mesías? Ya que la maldición impide que cualquier descendiente de Jeconías asuma el trono de David. ¿Cómo se resuelve este asunto? Pues hay tres posibles soluciones a esta dificultad que parece que se nos presenta. Pero para Dios no es imposible, Él lo tenía todo claritito. Primero, el descendiente de Jeconías mencionado en la maldición podría ser una referencia limitada a los propios hijos del rey, es decir, a su descendencia inmediata. Esto es exactamente lo que sucedió, ya que Jeconías no tuvo éxito como rey, solo reinó durante 3 meses antes de que se rindiera a las fuerzas de Nabucodonosor, y ninguno de sus 7 hijos, que lo leímos al principio, en Primera de Crónicas, cuando les dije, ahí salía el nombre de 7 hijos de Jeconías, que para el caso es lo mismo que es Joaquín. Ninguno de sus 7 hijos subió al trono. El que quedó reinando fue Sedequías, porque lo puso Nabucodonosor. O sea que sí, inmediatamente se cumplió que de Jeconías nadie iba a reinar. Ninguno reinó sobre Judá. Ahora, o sea, se hizo real eso. Si era para esa descendencia inmediata, ninguno reinó. Ahora otra solución. Tiene que ver con el nacimiento virginal. Jesús solo tuvo un padre humano. ¿Quién fue? José. No, un padre humano. Uno de los dos era o sea, padre refiriendo de padres, padre y madre. ¿Cuál de los dos? Porque Dios Padre, María, claro, humano, porque José en realidad no era el padre. Entonces María, su madre, era de la línea de David, pero no a través de Jeconías. Ahí me encantó cuando yo encontré ese pedacito, porque yo decía, entonces ¿cómo es posible? Leí una vez y otra vez la genealogía. Y dice, vamos a leer en Lucas 3, 31. ¿Se acuerdan que empezamos leyendo la genealogía en Mateo? Ahora vamos a ir a leer la genealogía de Jesús en Lucas. Lucas 3. Bueno, en el 23 arrancan, y ahí se dan cuenta que sí que están hablando de Jesús, ¿no? Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí.
Pero cuando dice hijo, según se creía de José, es porque es hijo en la ley, ¿vale? Porque cuando lees la genealogía en Mateo, dice que Jacob engendró a José. O sea que su padre, el que lo engendró, se llama Jacob, no Elí. Elí es el padre de María. ¿Estamos? Y avanzando entonces ya nos va a decir hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, hasta que llegamos al 31, que dice hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Y el 32 te dice hijo de David. Jeconías venía del linaje de David también, pero por Salomón. Por Salomón. Cuando lees Mateo, encuentras allí a Salomón. En Mateo te tienes que ir atrás. Y en el 6 dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, ¿ves? Y de ahí sale Jeconías, que fue que lo leímos más adelantico en el 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Mateo 6, ¿qué? Mateo 1, versículo 6, que es donde vemos que viene, que Jeconías en realidad sale por la línea de Salomón. Pero que esa es la línea de José. Mientras que aquí en Lucas es el linaje de María. Pero sí, como leímos en el versículo 32, hijo de Natán, que también era hijo de David. ¿Sí descendió o no? Un descendiente de David se va a sentar en el trono para siempre, ¿sí o no? ¿Es Jesús? ¡Wow! Como ya lo he dicho, José era el padre legal de Jesús, pero no su padre de que lo haya engendrado. Por lo tanto, Jesús era de sangre real a través de María. Entonces la maldición de Jeconías se detuvo fue con José, porque José no engendró a Jesús. Solucionado. Pero aún así por sí, no, esa no puede ser la solución, que te lo está diciendo la palabra. Hay una tercera posible solución y que también la veo aceptable. Dice que es que Dios revirtió la maldición sobre la familia de Jeconías. Esto está insinuado por el profeta Ageo, quien le dijo a Zorobabel, el nieto de Jeconías, que Dios le haría un sello en la mano de Dios. A Jeconías le dice, si fueras anillo en el dedo de Dios te arrancaría. Pero a Zorobabel le dice que lo va a hacer sello. Es como que lo trae a él. Podemos leerlo en Ageo 2, 20 al 23. Ageo es uno de los profetas menores. Sofonías está después Ageo está después de Sofonías y antes de Zacarías. Casi al final. Ageo 2, 20 al 23. Y el Señor, claro, le está dando a Ageo, pues, profecías, ¿no? Y en el 20 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo, habla a Zorobabel, rey de Judá. Gobernador. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrá abajo los caballos y sus jinetes.
cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Cuánta misericordia del Señor! Aunque le había dicho a Jeconías, mira, que no, que nadie, pero al final el Señor ha decidido escoger a Zorobabel. Y le dice, siervo mío, o sea que es un hombre que tiene temor de Dios. Y esto me trae a realmente, como leemos en Éxodo, que el Señor dice que, estoy parafraseando en mi mente, de cuando los que adoran ídolos, ¿no? Que el Señor va a juzgar, ¿no? Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero luego hago misericordia a millares de los que me aman, de los que lo obedecen. Y Dios cumple su palabra. Por eso es que si mi abuela, yo que sé cuántas cosas pudo haber hecho que yo no lo sé, y eso podía ser de maldición para mi familia, pues ya no lo es, porque yo ya he recibido a mi Señor como mi Salvador. Ahí se corta todo. El Señor dice que no le va a cobrar. No, ¿cómo va a pagar yo por lo de mi abuela? Si acaso ella pagará por lo suyo, ya pagaré yo por lo mío y mi hijo por lo suyo, porque ella es responsable de su vida. Su sangre está sobre su cabeza, ¿cierto? Pero a mí me encanta leer ahí cuando dice, porque yo te escogí. Yo te escogí. Y dice Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, quien pelea por nosotros. Zorobabel fue bendecido por Dios como el gobernador de Judá, y esto lo estuvimos mirando hace 2 semanas. Y prosperó en ese rol cuando los exiliados judíos regresaron a Jerusalén. ¿Se acuerdan? Por orden de Ciro, y Ciro dijo, lleven todos los tesoros, le fue devuelto todo. La imagen del sello de la maldición de Jeconías se repite en la bendición de Zorobabel, es como que lo restaura. Lo cual debe ser más que una coincidencia, porque escoge la misma imagen, a uno para arrancarlo, pero a otro para traerlo. Entonces es una diosidencia. Varias fuentes rabínicas, que no copié ninguna, porque había muchas y casi todas hablaban de lo mismo, enseñan que Jeconías se arrepintió en Babilonia y que Dios le perdonó y levantó la maldición. Pues si 37 años no le dieron para pedir perdón y arrepentirse, entonces sí estaba en la olla. Claro, porque esa maldad de 3 meses le costó 37 años. Esa maldad que yo puedo hacer en 30 segundos me puede costar mi vida entera. Mi salvación eterna. No, es que son... ¡Qué minuto! ¡Ay, lo que puede ocasionar! O yo después me arrepiento. ¿Y qué tal si no te llega ese después yo me arrepiento? Si no te da tiempo. Y repito, me encanta porque dice, porque yo te escogí. Wow. Zorobabel fue verdaderamente escogido de Dios. Está incluido en la ascendencia de Jesús como nieto del rey Jeconías, y lo hemos leído, descendiente de Salomón. Zorobabel estaba en la línea que conducía a José, el padre adoptivo de Jesús. Mateo 1:12, lo vimos. También, porque cuando sigan leyendo en Lucas, se van a encontrar que allí hay también un Zorobabel. ¿Y no será que es este? No. Porque ya vemos que viene de Josías, de Joacín, y está esa línea, ¿vale? En Lucas 3:27 también se nombra un Zorobabel, pero no es este. Ese parece otro hombre diferente con el mismo nombre, ¿vale? Que se repite.
Y es lo que vemos cuando estamos leyendo Reyes y empezamos a leer el rey de Judá llamándose casi igual que el rey de Israel, y ahí es donde, ¿cómo es esto? Y tienes que centrarte y orar y decir, Señor, ayúdame, trae mi mente aquí porque estoy más perdida que embolatada. Y el Señor nos ayuda. Dios le dice a Jeremías que va a volver a traer a los transportados de Judá. Todos los que se llevó Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías, van a volver, van a volver. Vamos a leer Jeremías 24 del 1 al 7. Esto es una visión, una señal que el Señor le da a Jeremías. Dice, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, o sea, la Jai, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, ay, qué buenos. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Me vuelvo a emocionar. Me es muy difícil no pensar en nuestros cautivos, y que Dios lo permite para bien. Parece algo tan malo, pero Dios está diciendo que es para bien. Y me encanta leer el 7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿No es esta nuestra oración? Como les dije, esto me da mucha alegría, porque aunque muchos de los nuestros hoy estén cautivos en Babilonia, sea la que sea, la que ellos mismos han escogido, Jesús los puede traer a la libertad. Amén. Amén. Vamos a leer Lucas 4, 18 al 19. La palabra del Señor es tan hermosa. Dice, esto es Jesús leyendo en la sinagoga, y ese día tocaba leer en este rollo, en el rollo de Isaías. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! Sí, tenemos cautivos, pero Dios ha venido para darles libertad.
Amén. Me gozo en ver cómo la palabra de Dios se cumple. Porque si bien es verdad, Jesús no vino como rey, ¿cierto? En su primera venida no vino como rey, pero sí se confesó que era el rey de los judíos. Él no vino y se sentó en el trono, pero fue confesado que él era el rey de los judíos. Cuando leemos ahí en Mateo 2:1-2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Amén. Y allá en Mateo al final 27:11, cuando ya lo están juzgando también, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y él es el rey de los judíos. Y en Lucas 19:38 también, cuando es la entrada triunfal a Jerusalén, diciendo: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Wow, porque todo esto estaba profetizado y Jesús lo cumplió. En Isaías nos hablaba de este reino, de este niño que iba a nacer, en Isaías 9:6-7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y lo hizo, porque lo leímos ahí en el Nuevo Testamento. Él lo hizo. Y lo mejor y lo más glorioso es que regresará. Y reinaremos juntamente con él. Apocalipsis 24. Vamos a Apocalipsis 24. Juan dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¡Wow! Eso será cuando el Señor venga a reinar aquí en esta tierra. Antes de ser destruida, va a reinar 1000 años desde Jerusalén. Él se va a sentar allí en el trono. Amén. Amén. Pero antes de que esto pase, porque claro, todavía no ha sido el rapto, todavía no ha habido tribulación, y hasta que vengamos a reinar esos 1000 años, entonces que nos sentamos y nos cruzamos de brazos. No. Pablo dejó tarea en su segunda carta a Timoteo. Él hizo un ruego. Y como es lógico, y como dice Sarai, esto también aplica a nosotros. ¿Sí? No era solo para Timoteo. ¿Y qué es lo que aplica a nosotros? Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Dice: te encarezco delante de Dios. O sea, te encarezco, eso es un ruego que le está haciendo, te ruego. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿sí? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No, esto todavía no se ve, ¿no es cierto? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, el Shaddai, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Próximo 7 de junio. ¿Estamos? Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Esto está diciendo Pablo. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ustedes aman su venida? Veré su coronita. Pero esa corona no es para que digamos, pues yo ahora soy el rey. Y sigo siendo el rey, porque es que sí hemos sido reyes durante mucho tiempo. Pero no es para eso. Es para que luego se las demos a Él en adoración. ¿Estamos? No sé cuál será el Nabucodonosor que te quiere llevar cautivo. O a los tuyos. No lo sé. Yo no sé dónde está esa Babilonia que te están llevando cautivo. Pero sí sé que al igual que los de Judá, el Señor nos dice: arrepentidos y convertidos de vuestros malos caminos. Los dos reinos, norte y sur, fueron llevados cautivos por el mismo pecado. Su maldad fue la misma, la idolatría. La idolatría. Ustedes me pueden decir: no, yo ya no tengo ninguna virgen, yo ya no tengo ningún santo. Genial, me parece muy bien. Ahora examínese y busque cuál es su ídolo. Identifícalo y abandona. Porque por eso puedes ser alejado de la tierra prometida. Mira hoy Diana como nos... a Diana habla así de esa forma que tú dices: ya, yo lo quiero ya, Señor. Sí. Recuerda, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo debo arrepentirme. Y algo que también quiero que recordemos es que el Señor, a través de Ciro, les devolvió todo lo que Nabucodonosor se había llevado. ¿Qué nos ha quitado ese rey falso? ¿Qué nos ha quitado? Dios puede devolvérnoslo, pero cuando lo ponemos a Él de primero. ¿Cierto? Amén. Y sobre todo, que entendamos que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un mucho mejor Zorobabel, porque Zorobabel vino, sí, con el pueblo, los trajo los tesoros. Pero Jesús es un mucho mejor Zorobabel, porque es con un reino eterno. Eterno. Y nos lleva a la Jerusalén celestial. Zorobabel los estaba trayendo a una Jerusalén que estaba acabada, destrozada, pero ellos anhelaban estar en esa Jerusalén. Pero es que el Señor nos promete a nosotros llevarnos a la Jerusalén celestial. Amén. Amén. Wow. ¿Cómo no seguir clamando al Señor por nuestros cautivos? Por más que digamos, ese calabozo está muy terrible, de allí ya no hay quien lo saque. No, para el Señor no hay imposibles. Para el Señor no hay imposibles. Y Él permitió que fueran llevados cautivos, pero fue por un bien. Lo leímos en su palabra. Y me da tanto ánimo, porque claro, vengo del lugar que vengo, triste de ver a mi hermano, pero es para un bien. Espero
que él pueda aceptar la corrección de Dios, que él se arrepienta y clame al Señor. Y oramos por Daniel y oramos por nuestros cautivos que están en libertad, en casa cómoda, tranquilitos, durmiendo en casa, yendo al cine y haciendo de todo, pero cautivos. Sigamos rogando al Señor. Oremos. Sí, bendito y amadísimo Padre Celestial. Mi Dios, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra. Pudo haber sido un poquito pesada, Señor, para los hermanos. En tan poco tiempo, tanta palabra. Pero yo te ruego que tú que mandes tu Espíritu Santo para que ellos en casa puedan leerla una y otra vez y apropiarse, Señor, de tus maravillosas palabras. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste. En Pedro lo leemos, porque somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, Señor, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, nos llamaste de la cautividad y nos sacaste a tu luz admirable. ¿Cómo no seguir depositando nuestra confianza en ti, Señor? Yo te suplico, Señor, que multipliques nuestras fuerzas, porque hay días que realmente sentimos que no tenemos ninguna. Pero tú eres ese Dios poderoso que se multiplica por 0, da mucho. Y tanto que das vida eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra se cumple y no hay contradicción alguna en ella. Es cuestión de tiempo y de leer y clamar que tú nos des discernimiento, pero ver que en tu palabra no hay error, Señor. Gracias, porque si tu palabra se cumplió, Señor, todo lo que se había dicho de Jesús en su primera venida se cumplió, ¿cómo no seguir confiando en que su segunda venida también se va a cumplir? Ayúdanos a permanecer, Señor, a ser sobrios, a estar cimentados en la roca. Señor, no nos dejes ser así como una onda del mar, Señor, como una ola que va y viene, Padre. A ser niños fluctuantes. Sí, nos pasan cosas que nos dan temor o tantos sucesos que nos pueden llevar a dudar, Señor, pero tú eres fiel y tú eres verdadero, Señor. No permitas que nuestras emociones, Señor, nos hagan llevar cautivos, Señor. Gracias, muchas gracias, Padre, por esta tu palabra. Yo te suplico por esta congregación, Señor, por el Shaddai. Todos, Señor, tenemos batallas, Padre. Yo no creo que haya uno que se libre y diga, yo estoy tan bien, porque si está tan bien, Señor, entonces que examine su vida, Señor. Gracias, mi Dios. Te ruego que seas tú guardando a tu pueblo, trabajando en las mentes de los jóvenes, Señor, guardándolos, Señor, de las pasiones juveniles, de una mala decisión, Señor, cómo puede cambiar su vida. Este hombre, este rey, Señor, Joaquín, tenía 18 años, tenía una vida por delante, tendría ganas de comerse el mundo, pero te negó a ti y le costó, Señor, un cautiverio de 37 años. Señor, guarda a nuestros hijos, Padre Celestial. No permitas que se crean las mentiras del enemigo, Señor, que por un momento de placer o de chiquillada dañen su vida, Señor. Guárdalos, mi Dios. Y te suplicamos que traigas a nuestros cautivos, Señor, a la tierra prometida. Te lo rogamos todo, Señor, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. No tenemos otro mediador, solo tu Hijo Jesucristo es nuestro mediador. Y gracias por permitirnos acercarnos al trono de la gracia. Te amamos, Señor, te amamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Wow. Y bueno, los de YouTube me perdonan, ya me deben tener identificada. Ay,
hoy toca con la Llorónica. No soy Mónica, pero sí Llorónica también. Que Dios los bendiga y en 2 semanas pues me tienen que aguantar otra vez. Si quieren, es su elección. Los amamos con el amor de Cristo. Adiós.